Ahora, creo que el libro es un muy importante aporte a la memoria, ¿no? Extraordinariamente importante. Y los cordones son un hecho, diría yo, bastante excepcional, que no solamente podemos dar ese juicio en relación a América Latina, sino que al mundo. Donde hay una situación parecida en algún aspecto, pero totalmente distinta en otra, es en Rusia a comienzos del siglo XX, donde se formaron también cordones, pero en base a consejos que le decían ellos, y en consejo en ruso se dice Soviet. Y después los consejos de los obreros, soldados y campesinos se tomaron el poder. Pero en una situación en donde el Estado no existía, porque fue destruido por la guerra mundial. En cambio, en Chile existía el Estado. Bueno, entonces, esa situación tan excepcional, yo creo que es muy importante que se conozca, y este libro hace un aporte interesante, importante al respecto. Ahora, hay un aspecto que es el de la polémica política, que en el libro aparece, que tú algo la mencionas. Yo creo que es interesante ahondar en eso. Y como a mí me gusta y me interesa la historia política y de las ideas, y me he metido en eso, quisiera decir un par de cosas al respecto. Pero yo cuando hablo algo pierdo la noción del tiempo, entonces por eso tú simplemente dime corta la lata, cuando ya llega más de lo adecuado. Entonces, yo diría que en los cordones se enfrentaron dos tesis políticas dentro de la izquierda. Una tesis que postulaba que los cordones tenían que ser un apoyo al gobierno y a su estrategia que iba por la vía institucional. Y la otra tesis sostenía que los cordones tenían que ser el embrión de un nuevo Estado. Y por tanto tenían que ser independientes del gobierno, y su perspectiva era convertirse en Estado después de un enfrentamiento de clases decisivo, de comillas, que sería por la vía armada. Estas eran las dos tesis que había. Ahora, estas tesis no eran casualidad, porque esas eran las dos tesis que existían históricamente en la izquierda chilena, ¿no? Y estas dos tesis se constituyeron con toda claridad en la década de los 50, ya. Después que el Partido Socialista se retira del gobierno de Ibáñez, empieza un proceso de radicalización muy fuerte que es acelerado como producto de la Revolución Cubana, ¿no? Y entonces el Partido Socialista elaboró, a pesar de que tiene antecedentes en la década de los 40, lo que se llama la tesis del Frente de Trabajadores. Y el Partido Comunista fue elaborando otra tesis distinta, opuesta en una gran cantidad de cosas, que era la tesis de la Unidad Popular. Voy a tratar de hacer un paralelo entre las dos tesis esquemáticamente. Y voy a usar la terminología de la época. ¿Cuál era la característica de la tesis del Frente de Trabajadores? En primer término, se definía por caracterizar a la revolución, porque ambos suponían, las dos tesis suponían que en Chile tenía que venir un proceso revolucionario. Para el Partido Socialista, esa revolución era socialista desde ya. Y en consecuencia tenía que vencer a la burguesía en su conjunto. De ahí se deducía una segunda cuestión, que eran las llamadas fuerzas motrices, es decir, cuál sería la alianza social y política que impulsaría esta revolución socialista. Y el Partido Socialista decía, bueno, el Frente de Trabajadores, es decir, los obreros, los campesinos y las clases medias pobres. Esas serían las fuerzas que impulsarían la revolución socialista. Y el tercer tema de esta tesis era, ¿y con qué formas de lucha se llevaría adelante esta revolución socialista? Finalmente, no, las formas de lucha que se estipularon serían la lucha armada, la insurrección armada. Y por tanto iría por fuera del orden institucional. El año 1967 esto alcanzó su remate
con la tesis del Congreso Chillán, que estableció que todas las luchas debían conducir a la lucha armada para resolver el problema del poder. El año 1971, el Partido Socialista celebró el Congreso de La Serena, en donde ratificó esta línea de la vía armada, ya estando en el gobierno, bajo la dirección de Carlos Altamirano, ¿no? Bueno, esa era la tesis del Frente de Trabajadores que decía el Partido Socialista impulsar. No obstante, hay que decirlo, que el Partido Socialista tenía ciertas características, que era un partido esencialmente retórico, en el sentido de que planteó la lucha armada y eligió inmediatamente un secretario general que era socialdemócrata, Aniceto Rodríguez, y nunca llevó a cabo la lucha armada. A diferencia del MIR, que se va a formar con gente que se salió del Partido Socialista y algunos también comunistas, que dijeron lucha armada y la llevaron a práctica durante el gobierno de Frei. Bueno, ¿cuál era la tesis de unidad popular? Que la va a representar el Partido Comunista y que, paradojalmente, la va a hacer suya Salvador Allende, ¿no? Es decir, Allende tenía una sintonía con el Partido Comunista más que con el Partido Socialista. Siempre Allende tuvo roces muy fuertes con el Partido Socialista. Y la última vez que el Partido Socialista lo nombró candidato a la presidencia, porque se presentó 4 veces, sacó minoría de votos, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo decirlo? Yo no me acuerdo de los datos. Supongamos que eran 100 los que tenían derecho a voto en el Comité Central. Votaron por él 30. O sea, 70 se abstuvieron. O sea, la mayoría no comulgaba con la idea de Allende. Y comulgaba con esta idea que ya se había impuesto en el Congreso Chillán, que era la de la vía armada. Por eso entonces Allende era más, digamos, se avenía mejor con el Partido Comunista, desde el punto de vista político. Bueno, ahora la tesis de la unidad popular. Los mismos parámetros. ¿Cuál era el carácter de la revolución para el Partido Comunista? También decía que había que superar el capitalismo, la crisis del país era la crisis del capitalismo, etc. Y aquí había que avanzar hacia el socialismo, pero a diferencia del Partido Socialista, para el Partido Comunista, la revolución no tenía un carácter socialista. El Partido Comunista decía que la revolución era antiimperialista, antioligárquica, agraria, con vías al socialismo. O sea, no estaba a la orden del día hacer el socialismo. El objetivo era nacionalizar las riquezas básicas en manos del imperialismo, por eso antiimperialista. Ponerle fin al latifundio, por eso agraria. Y a expropiar a la oligarquía plutocrática, o sea, a los dueños de los bancos, a los grandes grupos económicos, a los monopolios. Eso todavía no es socialismo, pero es un paso importante. Y por tanto, el enemigo no era, digámoslo así, el enemigo no era la burguesía en su conjunto, sino que era nada más que el imperialismo, era la oligarquía, ¿no? Y eran los terratenientes. Y por lo tanto, había que unir a todas las otras clases. Y es el tema de las fuerzas motrices. ¿Cuáles eran las fuerzas motrices que llevarían adelante esta revolución antiimperialista, antioligárquica, agraria de perspectiva socialista? La clase obrera, que decía que era el centro y motor. Los campesinos, las clases medias, los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Es decir, un abanico más amplio de fuerzas sociales. Se supone que los sectores obreros tendrían que encabezar al país y no ser, por decirlo así, voy a decirlo exageradamente, los únicos, ¿no? Y que la capacidad para dirigir a un amplio bloque social era lo que le daría la posibilidad de llevar adelante las transformaciones. Y que si el proletariado se quedaba aislado, perdía. Esa era la visión comunista. Luego, la tercera pregunta era, bueno, ¿cuáles van a ser las formas de lucha para llevar adelante este proceso antiimperialista, antioligárquico? Las formas de lucha serían no armadas. Primero se dijo vía pacífica, pero después le cambiaron el nombre y pusieron no armada, porque suponía
tensiones, conflictos, toma de terreno, huelga, manifestaciones, que no es precisamente algo pacífico. Por lo tanto, le cambiaron el nombre y le pusieron la vía no armada, que transitaría por vía institucional. Y la forma de transitar por vía institucional sería ganando un gobierno popular a través de elecciones, ¿no? Y este gobierno popular tendría un programa que llevaría a la práctica, cumpliendo con las tareas antiimperialistas, antioligárquicas, agrarias, abriendo paso al socialismo, ¿no? Y la implementación práctica de estas medidas sería el motor que permitiría, al favorecer al 90% del país, esto puede ser discutible, ¿no? En qué medida era posible eso, pero creían eso, pues ellos creían eso. Entonces, ¿cómo beneficiaría a la gran mayoría del país? La gran mayoría del país se inclinaría por apoyar al gobierno y eso generaría una correlación de fuerza que permitiría resolver el problema del poder y transformar el Estado. Y en una etapa siguiente seguir el socialismo. Esta era la visión del Partido Comunista. Ahora, ¿me puedes dar agua? Gracias. Entonces, una amplia alianza de clases, pero había que tomar en consideración la realidad cultural de la cultura política chilena. Y la cultura política chilena ocurría, no sé si todavía ocurrirá, pero es probable que sí, pero quizás ya no, ocurría que los distintos grupos sociales eran más o menos, no exactamente, pero más o menos representados por partidos. Porque en Chile se daba la realidad de una fuerte politización, en donde toda la gente o era demócrata cristiano, o era socialista, o era comunista, o era conservador, pero nadie era apolítico, porque eso era tonto. Entonces, el país tenía mucho debate político. Entonces, si se quería tener una alianza de las clases trabajadoras con las clases medias, bueno, esa alianza tiene que hacerse no solamente en el plano social, sino que también en el plano político. Y por tanto, hay que producir una alianza entre el partido o los partidos de la clase obrera con los partidos de las clases medias. Y por ese concepto, el Partido Comunista pensaba en que había que ampliar la alianza de izquierda, que originalmente era el FRAP, comunista socialista, hacia el centro progresismo, y debía ser incluida en esta alianza los sectores progresistas de la democracia cristiana y del Partido Radical. El Partido Socialista no estaba de acuerdo en esto. Consideraba que ampliar la alianza implicaba convertir al frente de revolucionario en reformista. Por tanto, la ampliación de la alianza era frustrar toda posibilidad de revolución, a lo más permitiría la reforma. Son dos enfoques distintos, cada uno se podrá hacer el análisis, ¿no? Cada uno tenía sus razones. De manera que estaba esta idea de ampliar hacia las clases medias, y no solamente las clases medias en realidad, porque gran parte del pueblo, el pueblo no era izquierdista, en parte no era izquierdista. La democracia cristiana, en marzo de 1965, sacó 43% de los votos. ¿Cuál era el partido más fuerte en el campesinado? La democracia cristiana. ¿Por qué? Porque empezó a hacer la reforma agraria. ¿Cuál era el partido más fuerte entre los estudiantes? Cuando yo era estudiante, todas las federaciones estudiantes eran demócratas cristianas, todas, menos la de la UT, que esa era de la Juventud Comunista. ¿Ah? Y la democracia cristiana, los jóvenes planteaban, una sociedad comunitaria y después el socialismo comunitario. No es la democracia. Ningún partido de hoy es el de esos tiempos. Todos son otros. Todos se corrieron extremadamente a la derecha. Ciertamente que en la democracia cristiana hay también un fuerte sector conservador. Y más aún, los documentos norteamericanos nos muestran cómo desde el año 62 el sector conservador de la democracia cristiana es financiado por los Estados Unidos. Para que, ¿no?, elabore un modelo alternativo a la Revolución Cubana y un modelo según la Alianza para el Progreso, ¿no?, que haga reformas democráticas y todo eso, pero que se vea que esto es mejor que la Revolución Cubana, de modo tal de que todos los países de América se inclinen por esta opción. Entonces, ahí es un partido pluriclasista, ¿no? No me acuerdo del dato, pero creo que fue el año 71,
la elección de la CUT, la Democracia Cristiana sacó el tercer lugar entre los trabajadores. Un partido muy fuerte entre los trabajadores. Y después, el sector conservador usó a los trabajadores contra la UP. Los trabajadores no estuvieron todos juntos. Es decir, los trabajadores estaban aquí, no contra... No. Los paros que terminaron con el golpe, los paros que empezaron en julio del 73, que terminaban en septiembre con el golpe, en la zona centro de Santiago, yo lo sé porque vivía ahí, fueron llamados por Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez era el jefe de la CUT del centro de Santiago. De manera que hacer la unidad popular suponía también hacer puente hacia los partidos que representaban al amplio bloque social. No se concebía que era posible hacer un bloque, una alianza social sin hacer la correspondiente alianza política, porque hay una correlación, había una fuerte correlación entre las clases y los partidos. Y de allí el choque permanente entre socialistas y comunistas. Socialistas al frente de trabajadores, no mezclarse con los partidos burgueses porque eso lleva al reformismo, Partido Comunista. Ampliarse porque el país no nos va a dar su confianza si nos representamos un abanico más amplio, ¿no? Hay que representar a la gran mayoría para aislar al imperialismo y a la oligarquía. Porque, y en esto coincidían comunistas y socialistas y después miristas, porque tóquenle, hoy día es más fuerte eso todavía, pero en ese tiempo también, tóquenle un pelo a la oligarquía y va a dar un golpe. O sea, y hoy día, sáquenle el foot a la oligarquía y da un golpe. En Chile se da la paradoja de que para hacer una pequeña reforma hay que hacer una revolución. Esa es mi conclusión. Porque la clase dominante no acepta ni una. Bueno, ¿y qué va a pasar? Eso, bueno, eso no es tema de la historia es de ahora para atrás, no de aquí para adelante. Entonces, son dos maneras distintas de ver todo el proceso de transformación. El año 70, el FRAP estaba destruido. La izquierda estaba en una situación crítica. Comunistas por un lado y socialistas por otro. Y bueno, viene la elección y hay que juntarse por último porque viene la elección. Se hace un programa, que es el programa de la Unidad Popular, que integra cosas de socialista y comunista, pero más de la visión comunista y allendista. Pero lo relevante del caso es que después, ¿no?, en el curso del gobierno, las diferencias que vienen de decenios atrás se replantean. Y para cada coyuntura, cada uno actúa con el criterio de Frente de Trabajadores o de Unidad Popular. Y por eso uno siempre tratando de ampliar el frente para aislar a lo que llamaban los enemigos principales y evitar el golpe. Y los otros siempre están tratando, ¿no?, de radicalizar el proceso para obtener lo que llamaban un enfrentamiento decisivo de clase, que sería por la lucha armada. La pregunta es, ¿con qué ropa? Pero bueno. ¿Ah? Y contándole la experiencia, es decir, las concentraciones de la UB eran monstruosas. Era fácilmente 1.000.000, 1.200.000, en una ciudad de 300.000, de 3 millones. No es menos cierto que la oposición hacía también concentraciones de 200, 300.000 personas. Entonces, cuando iba llegando a La Moneda, el comienzo de la marcha, la otra iba en Providencia. Y de bote en bote. Bueno, entonces, resumen, con estas dos estrategias distintas no se podía enfrentar nada. Cuando por el otro lado hay una fuerza mucho más coherente, con financiamiento extranjero, con estrategias, y todo esto yo no lo inventé, lo dicen los norteamericanos. Es increíble la cantidad de documentos que los norteamericanos han emitido en relación a la situación chilena. Y el gran tema era entonces, para poder resolver el punto desde la óptica de la oposición, que repito, tiene las Fuerzas Armadas. Una de las grandes, no sé si decir equivocaciones de la Unidad Popular, era el no conocer a las Fuerzas Armadas. Son instituciones esencialmente antidemocráticas.
Tengo 2 primos militares. Bueno, ahora ya salieron. Y yo sé lo que hablaban en sus casas. No ellos, porque eran muy reservados, pero su madre. Yo he contado un par de veces esta anécdota, pero mi primo en octubre llamó a mi madre y le dijo que no se meta en política, porque yo era dirigente estudiantil, que no se meta en política porque se están haciendo planes para matar a todos los que se metan en política, y estén aquí o estén en el extranjero. O sea, en octubre sabían el plan Cóndor. Entonces, cuando decían, oye, la lucha armada, uno dice, ¿con qué ropa? Entonces, ver una concentración de la Unidad Popular era una cosa así de película de Fellini, porque venían por partido, los del MIR, los socialistas, y los socialistas y los del MIR venían con casco de plástico, y con coligüe. O sea, eso ya no es ni para cazar gatos, po. Y lucha armada con un ejército profesional entrenado en Estados Unidos y adoctrinado por Estados Unidos y con una mentalidad férreamente antidemocrática. O sea, hay que vivir en otro planeta. Entonces, en ese marco, el punto era cómo se puede, digamos, llevar a un éxito al proceso, que es un proceso, y aquí algunos podrán discrepar y yo respeto todas las opiniones, extremadamente radical. Esto del reformismo, yo no comparto. Extremadamente radical. Toda la banca pasó a mano del Estado, excepto que la compró el Estado. Entonces los banqueros la vendieron, porque les pagaron toda la banca, todo el comercio exterior. Todas las riquezas básicas, cobre, hierro, carbón, salitre. ¿Ah? Con la ley de Frey se eliminó totalmente el latifundio. Las expropiaciones que hizo Allende en 3 años de los latifundios multiplicaron por 3 la que hizo Frey en 6. Estas son transformaciones muy radicales. Y a eso agréguenle todas las empresas estratégicas, los monopolios, las metalmecánicas, las del cemento, ¿no? Sí, una cantidad enorme de empresas. El corazón, digamos, del capitalismo chileno pasó a formar parte del área social. Y esta área social, y esta es una particularidad de este diseño de la Unidad Popular, coexistía con un área privada y con un área mixta, que eran numéricamente muy superiores. En la cantidad de empresas del área privada eran muy superiores, pero eran empresas pequeñas, medianas, algunas grandes. Bueno, interesante porque ¿qué es lo que mostró la caída de la Unión Soviética? Que un modelo de socialismo basado en puras empresas estatales no funciona y que hay que reconceptualizar la propiedad, digamos, social. Tiene que incluir cooperativas, tiene que incluir empresa familiar, tiene que incluir empresas de municipalidades, tiene que incluir una variedad de formas y también del Estado, por supuesto, las fundamentales para poder hacer una cierta planificación orientada a resolver los problemas, ¿no? Entonces, el proceso es radicalísimo. Miren, si ustedes comparan los 2 primeros años de la Revolución Cubana y los 2 primeros años de la Unidad Popular, la Revolución Cubana es mucho más moderada. Mucho más moderada. El proyecto de reforma agraria, primero lo hace Jackson Chol, que después vino a Chile, era de la democracia cristiana, después se pasó a la izquierda, al MAPU y después a la izquierda cristiana. Y el proyecto de reforma agraria de Frey era más radical que el cubano original. Después vinieron otras reformas agrarias, después cuando viene la invasión de Bahía Cochino y todo eso, cambia el panorama. Pero los cubanos tenían todo el poder, pues, y habían hecho unos cambios menos radicales que la Unidad Popular solamente con el Ejecutivo. Entonces, eso generó el tema del golpe. O sea, en realidad no, rectifico. El tema del golpe estaba desde siempre. ¿Sí? Chile es un país de tradición golpista. Entonces decimos, no, pero si somos distintos, aquí no hay golpe. Mentira, son mitos.
Este es el país que tiene más mitos. Chile, no somos Sudaca, no, es que nosotros no tenemos la corrupción. Lo que pasa es que la escondemos, po. Y ahora los pillaron a todos, pues, y resulta que somos igual que los argentinos, pero la diferencia es que los argentinos están orgullosos de su corrupción. Pues, y dice un político, bueno, dejamos de robar 3 años y arreglamos el país, como dijo. Aquí no, si somos santos, los pillan con la mano en la masa, pero son santos, fue un error. Mitos. Entonces, bueno, un proceso muy profundo. Y lo digo no por casualidad, porque frecuentemente se dice un reformismo, una socialdemocracia. ¿Cuándo la socialdemocracia ha cambiado las relaciones de propiedad? ¿No hace la socialdemocracia un problema de redistribución de ingresos a través de políticas fiscales, a través de políticas keynesianas? Allí hay un cambio en las relaciones de propiedad, para un concepto de socialismo. Este es el otro dato muy importante, por lo menos la versión de Allende y de lo que se llamaba el polo reformista, que no era reformista para nada. Y el otro era el polo revolucionario, del MIR, el Partido Socialista y todo. Un nuevo concepto de socialismo. Y aquí se adelantaron en 30 años. Un socialismo con pluripartidismo. Un socialismo con alternancia en el poder. Un socialismo con todas las libertades. Entonces, eso es una cuestión que no hemos ponderado. Bueno, ¿cómo impedir el golpe? Porque estábamos hablando del golpe, pero resulta que el año 69, en octubre estuvo el golpe de Dios. En diciembre estuvo la conspiración golpista del general Gamboa, que creo que era pariente o concuñado yo. Después, en marzo, hubo otro golpe frustrado porque todos los van pillando. En octubre del año 70 está el otro golpe de Dios con la CIA, que culmina con el asesinato del general Schneider, para evitar que suba Allende. Es decir, una fuerza armada golpista. Pero la Unidad Popular tenía mitos. Tenía mucha virtud, pero también tenía errores grandes. Y uno de los errores grandes, no conocer a las Fuerzas Armadas, ¿no? Eran golpistas. Bueno, Estados Unidos se sabía, ¿no?, el rol activo orientado al golpe. Lo que no se sabía es que la democracia cristiana estaba financiada por Estados Unidos, que la derecha estaba financiada por Estados Unidos. ¿Cómo defender esto? Entonces, estamos ahora. Termino, sí, redondeo la idea. Entonces estaban estas dos tesis. Generar una mayoría social y política. Y eso pasaba por hacer una alianza con la democracia cristiana, entendiendo la democracia cristiana su sector progresista, porque, entre paréntesis, la democracia cristiana, insisto, planteó la temática del socialismo comunitario, hizo un evento en diciembre de 1970, otro en marzo, y resolvió apoyar las transformaciones del gobierno de la Unidad Popular en todo lo que coincidiera con el programa de Tomic. En los primeros meses la democracia cristiana se inclinaba a favor de la Unidad Popular. Y esto generaba una correlación de fuerza que simplemente aislaba a la derecha y le impedía el golpe y la masacre. Estados Unidos actuó presionando al sector derecha de la democracia cristiana para evitar este desplazamiento de la democracia cristiana, ¿no?, hacia la izquierda. Y la única solución que encontró fue asesinar al exministro del Interior, Pérez Sujovic, el padre del actual. ¿Cuál era el nombre de Pérez Sujovic? Bueno, ¿cuánto? Edmundo Pérez Sujovic. Yo sostengo que ese fue un crimen de la CIA. Crearon un organismo fantasma llamado BOP, que no tenía ideología, que no tenía representación en organismos sociales, vanguardia organizada del pueblo. Matan a Pérez Sujovic y desaparece. Hacen un atentado en investigaciones, matan a algunos, desaparece. Lo mismo que pasó en Italia cuando Aldo Moro, de la democracia cristiana, aceptó la invitación de Enrico Berlinguer para formar el compromiso histórico de una alianza entre el Partido Comunista Italiano y la democracia cristiana para hacer ciertos cambios, en una situación totalmente distinta a la chilena. Aldo Moro simplemente lo raptaron la Brigada Roja y lo mataron. Entonces, se cree que fue la CIA. Yo creo que aquí también fue la CIA. Y cuando mataron a Pérez Sujovic, entonces el sector conservador de la DC tomó el control total del partido.
con el tema del clima de odio, de la UP que creaba un clima de odio y con eso permitía la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí entonces, a ver, ¿cómo termino ahora? Porque quedó medio trunco la exposición. Entonces, ¿cómo consolidar esto? Algunos dijeron, bueno, ¿cómo proyectar el proceso? Algunos dijeron, bueno, hemos hecho una serie de cambios, consolidémoslo. Y ganemos un apoyo tal que generemos una correlación que nos permita seguir avanzando. Consolidar para avanzar. Eso fue Allende del Partido Comunista. Y otros dijeron, no, pues eso no se puede porque igual nos van a dar el golpe. Aquí no hay nada que consolidar, hay que avanzar para consolidar. Y eso significa resolver el problema del poder. Y dentro de la resolución del problema del poder jugaba un rol importante en los cordones industriales. Los cordones industriales formarían parte de los comandos comunales, que serían un germen de Estado que desarrollaría capacidades no solamente para controlar industrias, empresas, tomándoselas fácticamente, pasando por sobre el programa de la Unidad Popular, sino que debería generar un aparato armado que le permitiría entonces resolver por la vía armada el conflicto. ¿Cuál vía se implementó? Ninguna, porque vino el golpe. Y ese, bueno, es un tema que requiere muchas otras consideraciones y ya, como dije al comienzo, no le doy más lata. Gracias.